Directora de obras de teatro en Nueva York y de películas en Latinoamérica, ganadora de más de 30 premios internacionales por su film Punto y Raya, es Ellie Snyder en 35 milímetros. Yo soy un soldado del Comando Norte de Colombia. Este es un guerrillero. Porque yo no soy guerrillero nada. Mire, comandante, yo soy desertor del ejército venezolano. Estado Miranda, capital. ¿Qué? Miranda. Miranda. Capital. ¿Qué tal? Háblanos de Desautorizado a nivel de... O sea, sé que la estabas preparando aproximadamente hace como unos 4 años. Sí, 4 años. Es más o menos lo que duró desde que empezamos a concebir la idea hasta este momento que estamos estrenando la película el 26 de marzo. ¿Y desde cuándo soñabas con ella? Bueno, ¿Qué estabas haciendo cuando empezaste a soñar con Desautorizado? Muchísimo, o sea, yo diría que antes de empezar a hacer cine. Llevo muchísimo tiempo con todas estas temáticas importantes porque yo vengo del teatro. Desde muy pequeña empecé hasta dirigir en la escalera de mi edificio. Yo dirigía ya desde chiquitita a las amigas y vengo del ballet y la coreografía. Y entonces ya hace mucho tiempo empecé a entrar en el teatro y habían como muchos interrogantes. Cada vez que tú diriges una obra, a ti te llenas de preguntas. Una de las preguntas es ¿hasta qué punto un personaje, si se quedaría en la obra y no sale de la obra, es mucho más verdadero que si es interpretado por un actor? Y hasta qué punto ese personaje que fue escrito en esa obra, si no es interpretado por un actor, no es verdadero, no es válido. Entonces, por ejemplo, esas son preguntas que no tienen respuesta y que las preguntas son como muy inquietantes. Y había como una gran necesidad de hablar de esas cosas en una película. Y esa es una de las motivaciones que inspiran un poco esta película, la experiencia, las cosas que me sucedían cuando dirigía las obras de teatro. ¿Quién fue la primera persona a quien convenciste de que esta idea podía convertirse en lo que ahora es? A José Ramón Novoa, el productor de la película, sin el cual nunca hubiera podido hacer esta película porque fue el primero que creyó en mí y fue el que más creyó en mí. Creo que su aporte durante toda la película, desde que yo empecé y que la gente a lo mejor decía, bueno, no me parece que esta es la idea para hacer, y menos en un país como Venezuela, que tiene otras temáticas tan distintas. Pero José Ramón desde el inicio siempre me acompañó y creyó. Y el otro es Joel Novoa, que es mi hijo, que también estuvo cerca durante toda la película, también un poco como su papá daba el ejemplo, él también claro. Quería seguir también el camino de su papá. ¿Y ese par de hombres se dejan dirigir? ¿O ellos son los que dirigen? No, es muy difícil dirigirlos, pero son muy receptivos los dos. Háblanos del trabajo de los guionistas en este film, porque ellos también tuviste que venderles la idea y que la entendieran perfectamente. ¿La entendieron rápido, sí, de inmediato o te costó un poco? El proceso del guión fue por etapas. La primera parte la empecé escribiendo yo y Fernando Butazzoni, un novelista uruguayo, premio Casa de las Américas, es el mismo escritor que escribió Un lugar lejano, es también finalista de los premios Planeta, es un novelista importante en el Uruguay. La primera parte fue hablarle de la idea, él estaba muy emocionado con la idea e inmediatamente empezó a escribir. Pero después esta idea necesitaba como una vuelta distinta, porque estaban al principio solo los personajes que se habían salido, pero no estaba la persona que creaba esos personajes. Y a Fernando entró en ese momento Rosa Clemente, que es una guionista venezolana, que entró a trabajar a 4 manos con Fernando. Yo estaba en la historia
y yo me fui como retirando para poder tener como más distancia de las cosas que sucedían. Entre ellos empezaron a tratar de leer de verdad qué era lo que había adentro, o sea, qué es lo que había adentro de Elia, cómo hacer para que ese mundo saliera a través de la historia de Elías. ¿Y qué fue lo más complejo de ese proceso de filmación? Tomando en cuenta las características de esta película, que son atípicas. Son atípicas, exacto. Primero convencer al equipo de producción cuando empecé porque me imaginaba las locaciones, no necesariamente las locaciones reales, sino las que estaban adentro de mi fantasía. La Caracas que está en la película es la Caracas que yo me imagino de Caracas, porque yo tenía esa posibilidad, era yo la que estaba imaginándome la historia. Entonces, ¿por qué no utilizar las locaciones que a mí me funcionaban y que a mí me gustaban? Entonces, por ejemplo, yo me imaginaba a Elías en un monasterio, yo no me lo imaginaba en un apartamento. Entonces, buscar ese monasterio me costó bastante con el equipo de producción, porque no entendían lo que yo quería. Me buscaban apartamentos, me traían fotos, pero no era lo que yo estaba buscando. Yo decía, pero yo quiero un monasterio, pero yo quiero una iglesia, pero yo quiero ir. Me decían, pero ¿por qué? Y me seguían trayendo cosas que ellos imaginaban. Hasta que finalmente los fui convenciendo y entonces tenía esa era parte, era como un personaje de la película. Esas locaciones y ese envoltorio donde viven los personajes son casi el templo donde esos personajes se van moviendo en esa historia. Y eso me costó bastante, ¿sabes? Romper con esos esquemas. Claro. Desautorizados podría convertirse en una obra de teatro, porque yo siento eso, porque es una obra de teatro que se convierte en una película. No lo he pensado, pero creo que si tú ves la película vas a ver referentes absolutamente del teatro, que sí pudiera entrar ahorita al teatro. Yo pienso que Elías yo me imagino perfectamente a Elías en un espacio escénico y me imagino a Federico y a Nina y me identifico con todo, y me identifico inclusive yo ahí, sentada a lo mejor. Sí, ahora que me lo estás diciendo, creo que tiene muchas cosas que tienen que ver con el teatro y a lo mejor sería interesante verlo, ¿no?